Aparte de ser el café y pan diarios de los colombianos en los años 90, el sicariato también tuvo una época ahora en otra parte del mundo, en la querida madre Rusia. Verán, durante los finales de la Guerra Fría, Rusia atravesó una época difícil de crisis económicas. La economía soviética fallaba para satisfacer necesidades de producción básicas como comida, aseo personal, ropa civil y demás, ya que casi toda la producción se concentraba en industria pesada o industria militar. Debido a esto, el contrabando en Rusia llevaba existiendo desde hace mucho tiempo. Escalada en la crisis económica hizo el contrabando un medio de acceder a bienes mucho más popular. En los mercados negros se conseguía de todo: música, películas, ropa, comida, etcétera, prácticamente todo. Obviamente esto estaba controlado por grupos ilegales que de hecho trabajan en la mano con oficiales corruptos del gobierno, quienes se beneficiaban directamente de este negocio ilegal. La importancia de estos grupos era gigantesca para el Estado, al punto de que los llegaron a absorber y dejarlos operar con impunidad. Según la Universidad Ruso-Armenia, al menos 3 de 4 grupos delictivos estaban protegidos por algún burócrata durante este periodo de crisis. Se estima de hecho que para finales de 1980 habían en manos de agentes del Estado desde 70.000 a 80.000 millones de rublos provenientes de las actividades ilícitas de estos grupos. ¿Por qué le serviría? La perestroika liderada por Gorbachev sirvió solo para juntar más a los delincuentes con el Estado. La ley de cooperativas del año 1988 permitía que los trabajadores fuesen dueños de las fábricas donde trabajaban, es decir, tenían una pequeña participación en la fábrica, como si tuvieras una pequeña acción de la empresa en la que trabajas. Esta práctica tenía buenas intenciones, pero no dieron buenos resultados, al momento de que muchas de estas participaciones de los empleados eran compradas por los antiguos oficiales estatales que tenían el capital ilegal antes mencionado. Es decir, ellos ya tenían dinero con el que comprar estas acciones, porque se habían beneficiado directamente del mercado negro. Esto dio como resultado que compañías enteras fueran compradas por estos antiguos oficiales estatales a un precio mucho menor de su valor real. Primero, porque los empleados no sabían de su valor real, y segundo, porque muchos la cambiaban, por ejemplo, por comida o bienes básicos, ya que Rusia estaba como que muy mal. Pero como le va en la vida, 6 hombres se quieren charlar a la misma hembra. Estos oficiales estatales y criminales empezaron a competir por estas participaciones. Ahí es donde entran los sicarios. El sicariato durante los 90s y los tempranos 2000 era despiadado. Según The Moscow Times, un periódico independiente, al menos durante esta época hubieron hasta 700 muertes relacionadas al sicariato al año. Periodistas, hombres de negocios, activistas, políticos eran los principales blancos, o simplemente gente que tuviera que ver algo con todo ese rollo oligarca. Esta gente asesinaba de maneras muy variadas. Por ejemplo, en 1996 unos veteranos de la guerra afgana se encontraron rindiendo tributo en un cementerio a Mikhail Likodei, líder de una sociedad de veteranos de la guerra soviético-afgana, cuando de repente un explosivo estalló en el mismo cementerio y 13 personas murieron. O por ejemplo, el sicariato a mano armada era muy común y de hecho tenía sus propias costumbres. Según Sigmund, y un apellido que no voy a pronunciar, los sicarios rusos tenían la costumbre de certificar la muerte de sus víctimas disparando una bala en la cabeza del cadáver. Ahora, muchos de estos sicarios que cometían estos crímenes eran asesinados después de ser cometidos como medida de evitar que se descubriese quiénes habían sido. La mayoría de estos asesinatos eran muy bien remunerados. Alexander Solovnik, uno de los sicarios más top de toda Rusia, dijo en una entrevista que llegaba a cobrar hasta $50.000 por un solo asesinato. Igualmente, luego lo asesinaron en Atenas junto a su pareja. Como ya mencioné antes, las víctimas de esto eran políticos, hombres de negocios o periodistas. Entre los casos más populares están Paul Tatum, era un empresario estadounidense que había invertido unas grandes cantidades en la industria hotelera de Moscú y tenía problemas con sus competidores, pero esos problemas se solucionaron cuando sus competidores ordenaron su asesinato. El 3 de noviembre del año 1996 fue asesinado a tiros saliendo cerca a una estación de metro. Otro caso es Alexander Shaktov, gerente de la mayor planta de procesamiento de diamantes de toda Rusia, quien fue asesinado a tiros en Smolensk. Otro ejemplo, Valentin Tereshkov, gobernador del Oblast de Magadan, fue asesinado en octubre del año 2012 en el centro de Moscú. Él había intentado luchar contra la corrupción de la industria petrolera y del oro de la región. Una de las regiones que más sufrieron fue el lejano oriente ruso, donde los jefes de las fundidoras de aluminio fueron víctimas de varios casos de sicariato por el control de las mismas. Y de hecho, de esta guerra por el aluminio salió victorioso Oleg Deripaska, el segundo oligarca más rico de toda Rusia. Y la lista continúa, gigantesca. De hecho, si quieren la pueden revisar en la descripción. Esta epidemia de asesinatos continuó durante toda la administración de Yeltsin y hasta la llegada de Putin como que paró. Pero eso es tema para otro video. Espero que les haya gustado el video. Si tienen alguna sugerencia, déjenla en los comentarios. En la descripción están todas las fuentes de investigación por si quieren pegarles un ojito. Espero que estén bien y nos vemos.